se acabaron las actualizaciones del RUT innecesarias. Si no me pasa el RUT actualizado, no firmamos el contrato. Vamos a partir de la premisa de que el RUT es un documento de vigencia indefinida y que no hay necesidad de estarlo actualizando a menos que se cambien datos importantes que allí se informan, como por ejemplo el número telefónico, el correo electrónico, el lugar de residencia, entre otros. Entonces ya no es necesario actualizar el RUT cada vez que una persona con la que pretendemos contratar o hacer cualquier tipo de trámite nos dice: páseme el RUT actualizado para poder finiquitar esa relación o para poder hacer esa gestión, porque lo único que ellos quieren es en la parte inferior del RUT ver la fecha de actualización sin ni siquiera haber lugar a ello. Entonces, a menos que no se haya cambiado uno de esos datos importantes que acabamos de mencionar, no hay necesidad de actualizar el RUT, pues como lo mencionábamos, es un documento de vigencia indefinida. Dicho esto, la Administración de Impuestos saca su primer comunicado de prensa del año 2025 y allí lo que dicen es que van a eliminar del RUT esa casilla en el pie de página que decía fecha de actualización y van a dejar únicamente la casilla que dicen fecha de generación, y en esta fecha de generación aparecerá la fecha en la cual usted generó su RUT. Entonces ya se nos acaba esa legislación de ventanilla que nos decía o nos decían que debíamos actualizar el RUT para poder hacer algún tipo de trámite, recibir algún pago, inclusive firmar algún contrato. Lo que sí es muy importante que aparezca en el RUT es la marca de agua, que esta debe decir copia certificado documento sin costo o certificado documento sin costo. Esto significa que ese RUT está activo y que es válido por parte de la persona que nos lo proporciona, o en el caso de nosotros, cuando lo proporcionamos, es válido para quien lo recibe. La responsabilidad de actualizar o no actualizar el RUT es de cada contribuyente cuando cambie los datos importantes de su identificación, allí incluidos como lo mencionábamos al inicio de este video. Es importante tener el RUT actualizado porque es la presentación, es la cédula, es la identificación que nosotros tenemos con la Administración de Impuestos. Entonces, si tenemos datos allí desactualizados, nos pueden notificar actos administrativos importantes y no recibirlos a tiempo y perder todos los términos oportunos para poder responderlos o para poder defendernos. Entonces es muy importante tener ese RUT actualizado, pero no necesariamente, o ya se acabó ese juego en el que nos estaban metiendo algunos contratantes de que tenés que pasarme el RUT con fecha de hoy, porque acuérdense que es un documento con vigencia indefinida. Ahora, otro de los cambios importantes que introdujo esta modificación en el RUT por parte de la administración es que ya no va a contener la fecha de expedición de la cédula del contribuyente. Esto con la finalidad de proteger sus datos personales y evitar futuros fraudes con estos datos. Tributaria para los que no saben de tributaria.